el capítulo 4, que es donde nos quedamos el domingo pasado. Y vamos a continuar desde el versículo 11 que José había introducido. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16, pero solamente nos vamos a centrar en los versículos 11, 12 y 13. Efesios 4, 11 al 16 dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a tomar solamente los versículos 11 y 13 y el 14 al 16. Vamos a dejar que José lo trate el próximo domingo. Como introducción, vamos a repasar 4 puntos que introducen, valga la redundancia, los usa el apóstol Pablo y los vamos a citar nosotros, que estuvieron en el mensaje del domingo pasado. 4 puntos para tener en cuenta. El primero es que los dones son gratuitos. En segundo lugar, los dones son expresiones de la gracia divina, no son superpoderes, es la gracia de Dios obrando en los creyentes. En tercer lugar, los recibimos por medio de Jesucristo y es otra de las razones por las cuales es importante reconocer la resurrección del Señor. Y en cuarto lugar, y como consecuencia obvia, solo los cristianos tienen dones espirituales, lo cual explicará al final por qué solo en relación con los cristianos crecemos espiritualmente, porque solo cristianos pueden aportarnos espiritualmente. El mensaje principal de lo que está tratando de transmitir el Señor a través de este pasaje es que hay un solo ministerio y diferentes oficios ministeriales. Así es como los llamamos en eclesiología. Así que hay 3 puntos que quiero que veamos hoy y vamos a ir por el primero de ellos, que está allí mismo en el versículo 11, un punto correspondiente a cada uno de los versículos 11 al 13. En primer lugar, verdades fundamentales de los oficios ministeriales. Cuando hablamos de oficios ministeriales nos referimos a estos que están descritos allí en el versículo 11. Y hay 3 verdades fundamentales, y cuando hablamos de verdades fundamentales nos referimos a que son conceptos o ideas o lecciones o enseñanzas que tenemos que sostener firmemente porque le dan sentido a los oficios ministeriales en la iglesia. En primer lugar, el versículo comienza diciendo: Él mismo constituyó. Cuando dice Él mismo, se refiere a Jesucristo, que es lo que José trató ya el domingo pasado. Dios tiene una iglesia y ha dado como cabeza de la iglesia a Cristo, y leíamos desde el versículo 7, a cada uno nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, porque Cristo en su obra redentora hace posible que existan los oficios ministeriales. El llamado de Dios por medio de Jesucristo no es solamente a salir del pecado y tener la esperanza de ir al cielo cuando me muero, sino que es un llamado a servirle de una manera específica. Y ese llamado es posible en Cristo. Él mismo es Jesucristo quien establece los oficios ministeriales, o las personas que los van a ocupar, que vamos a ver enseguida. Es Jesucristo quien llama y Él establece sobre la base de su propia obra y su propia autoridad. En segundo lugar, la palabra que le sigue
Él mismo constituyó. Yo la tengo marcada en mi Biblia porque es una palabra importante. La palabra en griego es edoken, que es un aoristo de tiempo pasado, o se traduce como tiempo pasado de dar, y tiene la idea de hacer una cosa, una actividad culminada. La fuerza del texto en el idioma original habla de que él estableció, de que él dio, que él puso, y por eso se traduce de esta manera, constituyó. Pero podría traducirse afirmó, estableció, delegó. La autoridad es delegada por Cristo. Las personas que tenemos un llamado a servirle al Señor y aceptamos el llamado, entre otras cosas de las que tenemos que tomar conciencia, es que hemos sido establecidos, hemos sido dados por Dios a través de Jesucristo a la iglesia. Lo cual tiene dos implicaciones. La primera de ellas es que yo tengo que tomar conciencia de que mi misión es ser un canal. Yo no hago la obra, la hace el Señor a través de mí. Y la otra implicación es que cada persona que está establecida en el oficio ministerial está puesta allí por Dios, para mi bien, para mi crecimiento, como vamos a ver enseguida. Por lo tanto, el rechazo de la persona establecida por Cristo es un rechazo de la obra de Dios, lo cual explicaría por fin también por qué a veces no crecemos espiritualmente si es que rechazamos los oficios puestos por el Señor. Él mismo constituyó. Y en tercer lugar, la expresión que se usa de parte del Señor, a través del apóstol Pablo en el versículo 11, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Si quieren tomar nota y remarcar, unos y otros son artículos definidos, son pronombres personales, que establece una realidad que parece obvia, pero que que es bueno aclararlo hoy, que el Señor establece personas, no cargos. Los ministerios no son funciones o cargos que se acreditan. Los ministerios son las formas en las que ponemos al servicio de los demás los dones que Dios nos ha dado. Y muy interesantemente, en Efesios 4:11 dice que el Señor no instituyó cargos, instituyó personas que cumplen una función. El Espíritu Santo no habita su iglesia para crear departamentos, sino para capacitar a personas que le pertenecen para ser usadas por él. Los ministerios son entonces esa manera en la que nosotros ponemos nuestros dones al servicio de la iglesia. Lo que nos lleva al segundo versículo, el versículo 12, el segundo de lo que estamos estudiando hoy, que es el objeto fundamental, el objeto principal por el cual están establecidos los ministerios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Les dije al principio, cuando empezamos, que hay un solo ministerio, aunque hay distintos oficios ministeriales. El único ministerio es el crecimiento de la iglesia. La expresión en el idioma original, protos katartismon, es una expresión que se refiere a que este es el objetivo hacia el cual Dios está llevando a la iglesia y que debe ser el objetivo primordial de todo creyente. Hacia eso vamos, hacia eso es que Dios nos está conduciendo y hacia eso es hacia donde deberíamos nosotros mismos enfocar nuestros corazones y nuestras metas y objetivos. Hay tres términos en el idioma original que yo quiero destacar esta mañana. La primera es la palabra que les cité recién, catartismos, que es la palabra que en nuestras traducciones se tradujo, valga la redundancia, como perfeccionar. Es una palabra que se usaba en medicina para reponer una extremidad rota o volver a colocar una articulación en su lugar. El médico lo que hacía era esto, perfeccionar, catartismo. Volvía a poner ese hueso donde tendría que haber estado o en la condición en la que tendría que haber estado. En política también lo usaban los griegos para unir facciones opuestas y que el gobierno pudiera continuar. Y en el Nuevo Testamento lo encontramos en distintos versículos, como por ejemplo en Marcos 1:19, cuando los discípulos estaban remendando las redes. La palabra que se tradujo remendar es la misma que aquí aparece como perfeccionar.
O en Gálatas 6.1, cuando se habla de disciplinar a un hermano que ha caído, se usa la misma palabra, que aquí se tradujo como perfeccionar. Y la idea básica es, justamente como queda evidente, poner una cosa en la condición en la que debería estar. Algo que no está como debería y tiene que alcanzar aquello, esa estatura, esa condición, esa forma que debería tener. Esa es la palabra entonces que se traduce aquí en el versículo 12, perfeccionar a los santos. Me acuerdo que una vez charlábamos con alguien que no es de aquí y me decía, no podemos esperar una iglesia perfecta. Entonces la conversación era, depende qué entienda por perfecta. Si el concepto es lo que generalmente nosotros manejamos como perfecto, por supuesto eso del otro lado de la gloria se completa, pero cuando miramos lo que la Biblia dice acerca de la iglesia de Cristo es que Cristo sí está esperando una iglesia perfecta, porque Él la está perfeccionando, como vamos a leer en el capítulo 5 de esta misma carta. Y lo que deberíamos ver es una iglesia con la mejor traducción, esto seguramente ustedes ya lo saben, una palabra más apropiada a la idea, es una iglesia madura. Pero la iglesia madura viene como resultado de creyentes maduros, porque la iglesia se compone de creyentes individuales, y por eso tenemos la segunda palabra que quiero destacar, que es la palabra servicio, que en el versículo 2 está traducida como ministerio. Es la palabra diaconía, de donde viene nuestra palabra diácono, y se refiere al servicio práctico. Y lo que está diciendo aquí, si nosotros nos tomamos desde el versículo 7 y 8, podemos vincular esto que estábamos leyendo. Él mismo, que es Cristo, Él es el que estableció personas para servir a la iglesia a fin de perfeccionar a esa iglesia. La pregunta es, ¿quién sirve a la iglesia? ¿Quién le ministra a la iglesia? ¿Quién dijo? ¿Sí? ¿Vos dijiste, Gaby? ¿Dios? ¿Es Dios? No Horacio dijo. Muy bien. No somos las personas los que servimos a la iglesia, es Cristo quien ministra a la iglesia por medio de las personas. Y la diferencia, hay una diferencia teológica, conceptual importante, pero en la práctica, ya en lo inmediato, es que, por supuesto, no es lo mismo tratar de edificar la iglesia con mis fuerzas que dejar que sea Cristo quien la edifique a través de mí. Los resultados siempre son distintos y la evidencia de hacer una cosa a la otra también es notable. Lo que está diciendo aquí entonces el Señor es que Cristo es quien sirve a la iglesia. Lo vamos a volver a leer cuando Jesús se identifica a sí mismo con el esposo, que está del otro lado de la página, si quieren lo pueden leer, pero ya lo vamos a llegar hasta ahí, cuando pone el ejemplo del matrimonio en el capítulo 5 y dice, Cristo se entregó a sí misma por su iglesia para santificarla, a fin de presentársela a sí misma como una esposa santa y sin mancha. Es Cristo quien está sirviendo, ministrando, obrando en su iglesia. Tiene sentido porque solo Cristo tiene el poder de perfeccionar a su iglesia, nosotros no lo tenemos. Entonces es Cristo quien sirve a la iglesia por medio de personas que Él establece para ese servicio. Por eso las advertencias, por ejemplo, cuando Santiago dice, no se hagan maestros muchos de ustedes, no trates de aspirar a ciertos lugares que, si no te ha puesto Cristo allí, es problemático querer ponerte al frente de la iglesia de Cristo sobre tus propios criterios. Tiene que ser que Cristo te haya establecido. Es su gracia, es su sabiduría, su poder, su presencia, su gloria, es su persona creciendo en su iglesia. Y cuando eso ocurre, cuando Cristo crece, nosotros recibimos de Cristo a través de las personas que Él ha elegido y ha establecido. Nosotros recibimos de Cristo a través de las personas que Él ha establecido. Y el tercer concepto que aparece aquí en el versículo 12 es la palabra que en nuestras versiones se tradujo como edificación. Y noten ustedes que, ¿ustedes qué edificarían? ¿O qué edifican? ¿O qué han edificado?
Nada. Bueno, en general se edifican edificios. Se edifican casas, se edifican habitaciones, pero aquí el texto usa una interesante alusión, la edificación del cuerpo. La palabra griega es oikodomen, de donde viene nuestra palabra economía, que ciertamente significa edificar o construir, pero el Nuevo Testamento suele usarlo metafóricamente y se refiere a establecer al cristiano, a afirmar al creyente, proveer para la fe. Se refiere a las gracias de Dios, o lo que el apóstol Pedro dice, la multiforme gracia de Dios, que están dadas a la iglesia y que afirman la identidad de Cristo en el creyente. Lo que solemos decir nosotros, cuando miremos hacia atrás y vemos nuestros últimos 5 años, ¿qué debería haber yo en mi vida? Más de Cristo en mí. ¿Qué debería haber Gabriela en mi vida de un año al otro? Más de Cristo en mí. ¿Qué deberían ver mis hijas? Sería una buena pregunta para que ustedes les hagan. En el último año, los últimos 2 años, ¿hay más de Cristo en papá? De todo lo demás será el resultado de eso o no. De hecho, en el Nuevo Testamento, la palabra oikodomen se usa 18 veces y solo 2 de ellas se usan referente a un edificio que es el templo, y está en Marcos capítulo 13, cuando los discípulos se sorprenden por la majestad o la majestuosidad del templo de Jerusalén y dicen, mira maestro, qué piedras, qué edificio. Y el Señor les dice, ¿ven esto? No va a quedar nada, porque el verdadero templo que yo vengo a construir está hecho en mi persona y es mi iglesia. Donde yo pongo mi gloria, ya no será un edificio, es mi iglesia. Por eso es que aquí entonces aparece edificar el cuerpo, porque hay un interés del Señor de que mantengamos siempre la idea de la iglesia como un organismo vivo y no como un edificio estático. El primer sentido de esta palabra entonces es el de establecer, afirmar, fundamentar, solidificar. Y es justamente lo que estamos leyendo aquí en Efesios, cuando dice que el ministerio primordial es fortalecer a la iglesia, fundamentar a la iglesia, profundizar a la iglesia. Y los oficios ministeriales y todas las vocaciones deben servir para ese propósito, para el crecimiento de cada creyente, que tendrá como resultado el crecimiento de la iglesia en su conjunto. Ellicott, que es un comentarista del Nuevo Testamento, dice sobre este pasaje, así se representa claramente la doble función del ministerio. Primero, la obra a través de los diversos oficios para el perfeccionamiento de las almas individuales, y segundo, el propósito general de edificar a todo el cuerpo. Hay un solo ministerio, que es este ministerio, este servicio que Cristo está llevando adelante de edificar a su iglesia. Y los oficios ministeriales contribuyen o sirven a ese propósito general. Y en tercer lugar, del versículo 13, se desprende cuál es el fin, la meta, el objetivo del servicio ministerial. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, una cláusula, a un varón perfecto, la segunda cláusula, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, la tercera cláusula. Hasta es el indicativo de que ese es el objetivo al que debemos arrimar. La meta para la cual Cristo nos ha elegido y está obrando en nosotros. ¿Cuál tiene que ser mi deseo? Ser como Cristo. Hay una canción, ser como Cristo, mi solo anhelo es. En mí Él sabe orar, camino cerca de Él. Ese debería ser mi anhelo entonces, ser como Cristo, lo cual implica, por supuesto, ya lo hemos leído muchas veces,
que haya menos de mí, porque no puede haber más de mí y más de Cristo en simultáneo. Entonces debe haber menos de mí, necesariamente, para que haya más de Cristo. Menos de mis criterios, de mis deseos, de mis intenciones, de mis preferencias, para darle lugar a los deseos y las intenciones y los criterios y las preferencias del Señor. Eso nos lleva justamente a la segunda etapa o segunda parte de este mismo versículo. Hasta, esa es la meta, que todos lleguemos, que todos lleguemos. Y esta palabra también es una palabra que nos habla de la relación dinámica que hay, una relación que se complementa entre el crecimiento individual y el crecimiento conjunto de la iglesia. Y lo que hemos estado conversando, por ejemplo, el miércoles pasado, la iglesia crece en la medida en que yo me doy a ella y yo crezco en la medida en la que yo me doy a la iglesia. Que todos lleguemos, por supuesto ese todos no se refiere a mi congregación, habla de todos los creyentes, que todos lleguemos a la meta requiere que cada uno tenga la misma meta y esté caminando hacia la misma dirección. Y en tercer lugar, el versículo 13, les decía recién que utiliza 3 cláusulas: la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La expresión que usa aquí el Señor no es fácil de traducir o de explicar, porque ya lo habíamos dicho desde que empezamos la carta a los Efesios, y es que el apóstol Pablo usa un estilo distinto al que usa en otras epístolas, más estilizado y bastante más complejo. Y uno de los recursos literarios que usa el apóstol Pablo en esta carta es el de juntar palabras, y de hecho inventa palabras nuevas para expresar ciertas cosas. Y aquí usa también una expresión interesante, y es unicidad de la fe. La palabra que se tradujo unidad es la palabra enotetas en griego, que habla de, una mejor idea es unicidad, no de unidad como de poner muchas cosas juntas, sino de unicidad en el sentido de llegar a ser uno, y es la misma palabra que usa cuando habla de la unicidad de la iglesia, que no es lo mismo la unidad de la iglesia que la unicidad de la iglesia de Cristo. Unicidad de la fe, lo que tiene la idea de una fe coherente, una fe integrada, no dispersa, en esto que a veces conversamos, de tener ciertas aplicaciones de fe para la vida religiosa y otras aplicaciones que no provienen de la fe cristiana para mi vida no religiosa, si lo hubiera. Secular es la palabra que usamos nosotros. Cuando habla de la fe, no se refiere siempre y necesariamente a la acción de creer, sino que la fe se refiere también al contenido de enseñanzas cristianas. Así que lo que está diciendo aquí es hasta que todos crezcamos en una fe coherente en la que mi confesión acerca de Cristo sea evidente también en quién soy. No cómo vivo, sino en quién soy. Porque cuando decimos en cómo vivo, tenemos la tendencia a pensar en la conducta. Hay que comportarse cristianamente. Lo cual no es una enseñanza del Nuevo Testamento, porque la Biblia enseña que hay que ser cristiano, y la conducta cristiana es el resultado de lo que soy. Cuando yo era chico, mis padres solían instarme acerca de cuidar el testimonio. Entonces yo crecí pensando que cuidar el testimonio era portarse de cierta manera. En realidad, testimonio es exactamente eso. Es testificar lo que soy. Entonces aprendí que a mis hijas, en vez de enseñarles a cuidar el testimonio, tengo que asegurarme de que se arrepientan de sus pecados, reciban a Cristo, entiendan que Él es lo mejor que puede pasar en sus vidas, y luego vivirán de acuerdo con una fe que está o no está. A eso se refiere con unicidad de la fe, la integración de la fe con el carácter. Y la otra palabra, que se traduce como conocimiento, también es una palabra interesante que proviene de Platón, y es la palabra epignosios, que se refiere al conocimiento fáctico, el conocimiento que viene por la experiencia. Como cuando uno se martilla un dedo, y antes de martillarme, me habían dicho que si me golpeo me duele, yo tenía cierta idea de lo que puede pasar,
pero no he tenido el conocimiento real hasta que me martillé el dedo. Y sé cuánto duele, y sé que es real, y sé todas las consecuencias que se sale la uña y todo ese tipo de cosas. El conocimiento fáctico, el epignosis, es tener ese conocimiento que proviene de la experiencia. Y acá Pablo las une a las dos, bueno, el Señor guía a Pablo a unir estas dos palabras para hablarnos de ¿cuál es la meta entonces? Que todos lleguemos a una fe coherente, integrada entre lo que digo creer y quién soy, y un conocimiento que proviene de la experiencia con Cristo. No teoría acerca de Cristo, sino la pregunta, ¿ya te encontraste con Cristo resucitado? ¿Con el Señor Jesús? Esa experiencia, que es la que Cristo, por supuesto, está deseoso de formar en su iglesia. Y ahí aparece un título. El Señor podría haber usado cualquier otra designación para hablar de Jesús, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Salvador, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Señor, del Mesías, del Santo, cualquier otro. Sin embargo, la designación que usa es el Hijo de Dios. Hasta que todos lleguemos a ese conocimiento cabal de el Hijo de Dios. Y es un título apropiado para el sentido del texto que estamos leyendo. Porque en lo que debemos crecer es en nuestra experiencia y nuestro conocimiento de la filiación con Dios. ¿Qué significa eso? Que Cristo, que es el Hijo unigénito, nos ha hecho posible a nosotros ser hijos de Dios, y ese es el modelo al cual yo debo aspirar ahora. A Jesús como hijo. De hecho, en el capítulo 5, versículo 1, la misma carta dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Imiten a Dios, ¿desde qué relación? ¿Desde qué base? Desde hijos muy amados. Y en Romanos 8:29, ustedes ya lo conocen, el mismo apóstol Pablo dice que hemos sido predestinados para vivir en casas en las nubes y para gozar de mariposas y flores cuando vayamos al cielo. Ayer estaba viendo un video de un chico que fue al cielo que contaba que había muchas mariposas en el cielo. No, lo que dice Romanos 8:29 es que hemos sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Para qué te predestinó Dios? Para que seas como Jesús. ¿Para qué te predestinó Dios? Para que seas como Jesús. ¿Para que me vaya al cielo? Bueno, será la consecuencia, pero la meta es que seas como Jesús. Entonces, por eso es que dice el texto que es Cristo quien está edificando a la iglesia, porque solo Cristo puede formarse a sí mismo en su iglesia. Los ministros, no importa quién sea, los ministros no edifican a la iglesia por sus habilidades ni por sus virtudes, sino por la influencia espiritual de Dios a través de ellos. Cuando yo hablo con mi pastor y le cuento alguna situación que estoy viviendo y él me dice, te entiendo o no te entiendo, me reta, que justo coincidimos con Belén, que hoy está de visita, su pastor es el mismo que el mío, y entonces y él me dice, voy a orar por vos. Y esa disposición no es que él tenga habilidades o capacidades o su experiencia, es que el Señor lo puso a él para eso. Y es Cristo quien a través de él opera en mí. Y la expresión final de este versículo, el versículo 13, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A un varón perfecto, de nuevo, es este concepto de hombre completo, de hombre maduro, sin carencias. Obviamente está hablando de maduro espiritualmente, sin carencias,
que ya acabó su crecimiento. Es la palabra que se usaba para las plantas, que va cumpliendo etapas hasta que completa su madurez, la semilla, luego germina, asoma el tallo, después el tallo crece, lleva hoja, lleva flor, semilla en la flor y luego puede dar fruto. Y cuando la planta terminó de completar cada estadio y alcanzó su punto de madurez en el que puede fructificar, estaba teleios, es la palabra. Estaba perfecta, estaba completa, estaba madura. También se usaba en un sentido menos biológico para el catalejo de los marinos, cuando los iba extendiendo hasta que terminaba de armarse y entonces se podía ver a lo lejos. También era teleios, de ahí viene telescopio, se iba ajustando la visión a medida que iba pasando diferentes etapas. Y esta es la idea que está aquí entonces, hasta que todos lleguemos a completar esas diferentes etapas. Es el propio apóstol Pablo en otra de sus epístolas cuando dice, cuando yo era niño, pensaba como niño y actuaba como niño, pero ahora que ya soy adulto, ya pienso como adulto y actúo como adulto. Y está hablando en realidad en ese pasaje no de salir a trabajar y de ordenar la habitación, lo cual viene bien, pero está hablando en realidad de su comprensión de ciertos asuntos relacionados con la fe cristiana. Ya no puedo pensar como niño, que era el problema que tenían los corintios. Madura en su fe, teleios, y está preparado ya para dar fruto. El ideal del Señor, cuando Dios me eligió, cuando el Señor los eligió a ustedes, a los que de aquí sean cristianos, el ideal del Señor es formar a Cristo en nosotros. Si el carácter de Cristo no es la meta a la cual yo aspiro, entonces, ¿cuál sería mi meta? Si yo, siendo cristiano, no anhelo ser como Cristo, entonces, ¿cuál sería mi meta como cristiano? Y se repite la pregunta que hemos hecho en otras oportunidades. ¿Qué sentido tiene entonces ser cristiano y vivir como si no lo fuera? Porque si mis metas no son ser como Cristo, que Él sea formado en mí, ¿qué otras metas guían mi camino? ¿Qué otros objetivos guían mis pensamientos? Y aquí, en ese versículo 13 que acabamos de leer, aunque lo hemos leído muchas veces y pudiera pasar desapercibido, es que está un buen resumen de en qué consiste realmente el crecimiento de la iglesia. Es formar a Cristo en cada uno de los creyentes para que el conjunto de la iglesia refleje a Cristo. En eso consiste, y no en otra cosa, el crecimiento de la iglesia. Por supuesto, esto se entiende a partir de lo que venimos leyendo, ya en la misma carta a los Efesios, cuando el Señor habla, por ejemplo, de que su Espíritu está formando a Cristo, fortaleciendo el hombre interior que está en nosotros, lo leemos en el capítulo 3, o cuando comienza la epístola y el Señor le trata a los cristianos como santos y fieles en Cristo, que están en Éfeso, pero la identidad de ustedes es santos y fieles en Cristo Jesús. Cuando vemos esa naturaleza y cuál es la mirada que Dios tiene de mí y cuál es la meta entonces que Dios tiene, se entiende que el interés principal de Cristo sea formar, que el interés principal del Padre, sea formar a Cristo en nosotros. ¿Esto qué tiene que ver o en la práctica qué aplicaciones tiene? Cientos, pero solamente algunas que anoté para pensar, que cuando atravieso por algún problema o alguna enfermedad, como por ejemplo que no tenga dinero o que me duela la rodilla o cualquier otra cosa que pudiera pasar, para Dios es más importante formar a Cristo que mi salud física. Así que si mi enfermedad permite formar el carácter de Cristo, la enfermedad permanecerá para que prevalezca el carácter de Cristo. Como dije recién, si no llego a fin de mes, o tuve un gasto extra, o lo que fuera, o pierdo el trabajo, para Dios es más importante formar a Cristo en mí que mi estabilidad económica. Así que si mi escasez forma el carácter de Cristo, permaneceré en la escasez porque prevalece el carácter de Cristo. Si mis relaciones son difíciles, conflictivas, porque Dios las usa para formar el carácter de Cristo en mí,
permanecerán esas relaciones, porque para Dios es más importante formar a Cristo que liberarme de relaciones difíciles. Hashtag soltar. Eso. Olvidaos. Para Dios es más importante formar el carácter de Cristo en mí. Esa es una de las aplicaciones. Cualquier cosa que yo viva en esta tierra, para Dios, son instrumentos de formar a su Hijo en mi vida. Otra de las aplicaciones es la valoración que yo le doy a los oficios ministeriales. ¿Sí? Aquí no está hablando de los ministerios dados a la iglesia, está hablando de las personas que han sido puestas en el liderazgo o la conducción de la iglesia. Y entonces yo me doy cuenta, me acuerdo durante mi adolescencia, cuando yo no me disponía, les he contado ya en alguna oportunidad, era difícil para mí, no viene al caso ahora, pero a mi falta de pastoral, yo no crecía espiritualmente. Cuando tomamos la decisión de conseguir, de buscar, de encontrar un pastor, porque mi pastor era mi papá y se hacía difícil la relación, que mi papá sea mi papá, mi pastor sea mi pastor, esos 2 o 3 años previos a venir al seminario, yo los recuerdo con un valioso crecimiento espiritual, porque los oficios ministeriales están dados para nuestro crecimiento. En conclusión, la meta de Dios para cada creyente y para su iglesia en conjunto es que reflejemos la gloria del Señor. Como Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, nosotros somos nuevas criaturas creadas en Cristo, también ya lo leímos en Efesios capítulo 2, formados y estamos siendo transformados a la imagen de Jesucristo. Esa es la meta. Y para llevar a cabo esa obra, Dios dispuso, entre otras cosas, personas elegidas por gracia, por medio de quienes Él administra ese poder transformador. Los invito a que podamos hablar un minuto para darle gracias al Señor por su palabra. Padre Celestial, te doy gracias en este momento porque podemos estar reunidos como iglesia, cantándote, alabando tu nombre, exaltándote, reconociéndote sobre nuestras vidas. Y también te agradezco por tu palabra, por lo que me has enseñado, por lo que me hablas, por lo que me recuerdas, cosas que sé, que tengo la tendencia a olvidar, que puedes recordarme cada día por medio de tu palabra que penetra hasta lo más profundo y discierne mis intenciones. Gracias también por aquellas personas que has puesto en tu iglesia para guiarnos, para enseñarnos, para pastorearnos. Quiero darte gracias especialmente por aquellos hombres que pusiste en mi vida, en nuestro matrimonio, cuando tenemos dificultades, cuando necesitamos un consejo. Gracias, Señor, por aquellos matrimonios pastorales que están siempre cerca nuestro, en quienes podemos confiar, que nos han corregido muchas veces, pero que ha sido tu bendición para nosotros. Señor, te pido que tu palabra traiga renuevo, claridad, que nos desafíe también a revisar nuestra forma de vivir, que podamos ser ordenados hacia esa meta que leímos recién, ser cada día más como Cristo y que haya más de Cristo en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.